Con respecto a la parte técnica, ¿de qué se trata? A mí me tocó un caso parecido en la ciudad de Asunción del Paraguay. En Asunción del Paraguay, la empresa Andes es la empresa eléctrica, viene a ser algo así como la EPEC nacional en Paraguay. Decidió construir un sistema de grandes transformadores, o sea, de conversión de alta a media, frente a un colegio que es el Colegio Verbo Divino, que es un colegio con miles de alumnos en la ciudad de Asunción. ¿Cómo llegué allí? Fue una cosa muy curiosa, porque en realidad la ciudad de Asunción tiene una defensoría del pueblo, y la defensoría del pueblo me llamó a mí técnicamente para que interviniera, porque había un conflicto entre la empresa Andes, o sea, la empresa eléctrica, y los vecinos de Asunción, es decir, particularmente los padres de todos los chicos que iban al colegio. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar sistemas de distribución eléctrica parecidos a los que iba a instalar la empresa Andes. Igualmente hicimos lo mismo para los sistemas de transformación eléctrica. Nosotros llevamos equipo de medición de campos magnéticos, un equipo portátil homologado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, e hicimos las mediciones de campos magnéticos en lugares comparables para que los propios ciudadanos de Asunción vieran de qué se trataba los campos magnéticos y a su vez los efectos. Esa fue una pelea relativamente breve. La empresa Andes contrató a ingenieros de la República Argentina para que hicieran mediciones, pero se dio una situación bastante complicada, en donde nosotros le marcamos a la propia comunidad y a la Defensoría del Pueblo que los ingenieros que ellos habían contratado profesionalmente podían medir campos magnéticos, pero no tenían habilitación profesional para hablar sobre los efectos sobre la salud. Esto me parece que esto es muy importante. Los ingenieros tienen un determinado alcance de título y un determinado conocimiento. Pueden saber cómo se puede hacer, por ejemplo, un tendido de 132 kV. Sobre lo que no pueden hablar profesionalmente son sobre los efectos de salud, porque con ese criterio entonces los ingenieros habilitarían consultorios médicos para hacer revisiones de tipo clínico. Entonces, marquemos esto, que es lo que nosotros le marcamos a la Defensoría del Pueblo, de que ese informe técnico solamente era válido en cuanto a las mediciones. Y de hecho nosotros dijimos que confiamos totalmente en la idoneidad de los equipos técnicos que había contratado la empresa Andes para hacer las mediciones de campo magnético. Y de hecho nosotros utilizamos las mediciones que ellos hicieron, que fueron totalmente coherentes con las mediciones que nosotros habíamos hecho. El problema es que en eso cometió un error el equipo que había sido contratado por la empresa Andes. Ellos pusieron como referencia una normativa que está vigente en Argentina, que después nosotros la vamos a ver en detalle, sobre todo porque es una normativa que no se aplica, que es una normativa hecha por el Ministerio de Economía, y donde se establece un estándar ambiental para todo lo que son tendidos de alta y media tensión, que es de 25 microtesla, un estándar ambiental. Lo que habían hecho estos ingenieros es hacer lo siguiente, algo lo mismo que ha hecho EPEC, por otro lado, de forma totalmente incorrecta. Esta gente venía de la universidad, de una de las universidades nacionales y contratada por Andes, dice, en Argentina, lo que por otro lado no era aplicable obviamente en Paraguay, en Argentina esta resolución del Ministerio de Economía establece estas normas, pero comete el error de asumir que esas normas protegían la salud, en ese caso de los argentinos y eventualmente de los paraguayos, si uno tomaba como referencia, cuando en realidad es un estándar ambiental. En Argentina no hay ninguna norma que proteja a los ciudadanos de los campos magnéticos. Solamente existe una resolución del Ministerio de Economía con un estándar ambiental claramente distinto. Quienes hicieron aparte esa norma en 1998 se han cuidado mucho de aclarar que era una norma ambiental, no era una norma sanitaria. Entonces lo primero que hicimos en Asunción,
fue invalidar totalmente las conclusiones del informe que había hecho las universidades públicas contratadas por ANDE, diciendo: las mediciones que hicieron son estupendas, coinciden con las mediciones que nosotros hicimos. Lo que es incorrecto es la interpretación. El valor de campo magnético que se observa en Asunción en lugares equivalentes no es un valor que protege la salud de las personas, y la norma que invocaron no es una norma aplicable. Entonces, tras esta pelea se logró finalmente, ANDE tuvo que cambiar de sitio, no pudo construir las centrales de transformación frente a este colegio. De hecho, hubo una manifestación espectacular de la comunidad, de la escuela, del barrio, cuando festejamos todos este triunfo de la propia lucha de la gente, pero también una lucha técnica. Se marcó esto como un antecedente interesante en Paraguay, en donde se logró frenar, solo que en el caso de Paraguay fueron mucho más elegantes y mucho más sensatos que acá. En el caso de Asunción, la empresa ANDE no había tocado ni un solo arbolito del lugar en donde se iba a construir el sistema de conversión. Es decir, todo este análisis se hizo sin que se colocara un pequeño trozo de cemento. Mientras que nosotros estamos debatiendo hoy, cuando yo he visto a los propios empleados contratados saliendo del lugar, que han estado trabajando para aumentar la cantidad de cemento, cuando nosotros recién estamos iniciando un debate y a su vez de normas que no se cumplieron. Entonces, eso me parece que era la segunda reflexión que quería hacer, y marcar como una pelea que se dio en otro lugar muy parecido a nosotros, porque era gente como nosotros. La empresa ANDE era tan soberbia como puede ser EPEC, que en muchísimos casos nos ha tocado muchísimas situaciones en que EPEC ha mostrado una soberbia increíble, pero al menos fueron mucho más cautos. Es decir, antes de ingresar a un terreno, antes de construir, hubo todo un debate, le salió adverso y tuvieron que cambiar la localización.